Bienvenidos, me presento, yo soy Janice White, soy CEO y socia fundadora de CBDivis aquí en Tulum, en Quintana Roo. Y bien, hoy tenemos un tema increíble del que vamos a platicar. Hoy tenemos de nuevo al doctor Albarrán como invitado para platicarnos de un tema que nos han preguntado mucho. Bueno, qué mejor que él que nos pueda compartir su información acerca de el CBD como coadyuvante en el autismo. Hola Yanis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, contento de estar de vuelta ya aquí en México desde hace unas semanitas, pero bien, contento de estar aquí en el live también. Buenísimo, bienvenido de regreso y me da mucho gusto verte. Ya tiene rato que tú y yo no nos veíamos, entonces, pues qué bueno que estás de regreso y feliz de tenerte aquí de nuevo para platicar sobre este tema, ¿no? Este live que pues ha estado muy esperado. Es importante señalar que estamos ante un problema que a grandes rasgos es un problema cerebral. El autismo es considerado un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? En el cual, ¿qué se ven afectadas a grandes rasgos? Se ven afectadas rasgos en la interacción social principalmente, pero también del entorno del niño. Rasgos que se ven afectados en la parte de la comunicación, tanto la comunicación verbal que tienen estos niños como la comunicación no verbal que tienen, y sobre todo cuestiones del comportamiento. Entonces, por eso el autismo es como un síndrome, un trastorno muy complejo, ¿no? Pero todos estos signos y síntomas que les voy a platicar van a encontrar que van a haber síntomas psiquiátricos, síntomas neurológicos, síntomas sensoriales, síntomas que abarcan una gran gama de condiciones que afectan al niño. ¿Qué tan común es el autismo? Pues es muy común. O sea, hay diferentes estudios nacionales. Por ejemplo, en México se menciona que 1 de cada 150 niños padecen autismo. También es una realidad que esto ha cambiado con el tiempo. O sea, yo creo que en las últimas décadas pasadas, pues no se hablaba tanto del tema, ¿no? O se dejaba mucho de lado. Pero actualmente ya hay un acercamiento a este trastorno y cada vez es más común escuchar o conocer de alguien que tiene autismo. Y bueno, pues la manera en que la podemos ayudar pues es muy importante porque es muy difícil si no lo diagnosticamos a tiempo y si no sabemos cómo tratarlo, ¿no? Porque no cualquier profesional de la salud pues fácilmente te maneja una persona que tiene autismo. Entonces, ¿es común? Sí es muy común. Y hablando de autismo en sus grandes variantes o de este espectro autista, vamos a encontrar tres grandes variantes. Una, que es el autismo clásico, o sea, el autismo a secas. Otro que se llama, a grandes rasgos, es el síndrome de Asperger, que es muy conocido, muy famoso. Y otro que entra en este rasgo es los trastornos del desarrollo o trastornos generalizados del desarrollo que no son muy específicos, pero comparten muchos de los síntomas que vamos a ir hablando. El grado de gravedad, por decirlo así, o complicación del autismo va incrementando de acuerdo a estas tres categorías o estas tres categorías son independientes y cada una tiene su rango ahora sí que de gravedad o no gravedad. Sí, sí es importante mencionar esto porque sí hay diferentes grados de gravedad. Estos grados de gravedad pueden aparecer en cualquiera de las tres variantes. Okay. Y sin embargo, el autismo clásico, pues sí se considera como una gravedad moderada a grave. El síndrome de Asperger, pues afortunadamente tienen una mejor funcionalidad. Entonces, la gravedad ahí podría ser de leve a moderada. Y dependiendo del otro, que es los trastornos generalizados del desarrollo, pues ahí sí podemos encontrar grandes variables en cuanto a la gravedad, desde leves hasta graves. ¿Qué causa el autismo? El primer factor es el factor hereditario o el factor genético. Hay estudios que señalan que personas que tienen, por ejemplo, un hijo que tiene autismo, tienen una alta probabilidad de que el segundo hijo también tenga autismo.
Personas que tienen familiares de primer grado que tienen autismo, pues de alguna manera tienen ese gen, esa posibilidad de que en algún momento alguna generación tenga autismo. Entonces el factor genético hereditario es muy importante en este papel. Por otro lado, se menciona que la edad paterna o la edad materna avanzadas, más de 40 años, es un factor de riesgo, o sea, no es una regla de que tengo más de 40 años, mi niño va a tener autismo, pero sí aumentamos el riesgo para que exista esta posibilidad. Existen también otros factores relacionados, por ejemplo, al embarazo. Situaciones en cuanto que el embarazo puede tener complicaciones, infecciones, por ejemplo. Una malnutrición durante el embarazo. Por ejemplo, el uso de medicamentos durante el embarazo. Hay algo que se llama síndrome de alcoholismo fetal, que es cuando la mamá consume, por ejemplo, alcohol durante el embarazo. Todo esto predispone o aumenta los factores de riesgo para esto. Okay. Hay otras teorías que dicen, por ejemplo, que las intoxicaciones con plomo, con mercurio, favorecen la presencia de autismo, sobre todo en etapas tempranas, de la infancia. Por eso aquí hay muchos papás, que sí me gustaría mencionar esto, porque me ha tocado mucho en la consulta últimamente, que hay papás que evitan, por ejemplo, ponerles las vacunas a los niños. Y esto quiero mencionarlo porque no tendrían que hacer esto. Hay un metaanálisis muy importante que es muy reciente. El metaanálisis, digamos que es el nivel de evidencia más grande que tenemos los médicos para sustentar nuestra opinión y nuestras decisiones. Y ya se descartó que las vacunas generan autismo. Entonces, por favor, vacunen a sus hijos, es importantísimo que los vacunen. Entonces, las vacunas no generan autismo, es uno de los grandes mitos. Bueno, entonces sabemos que el autismo puede ser entonces de nacimiento o puede aparecer entonces a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no es uno o el otro, sino las dos son posibilidades. ¿Qué es lo que sucede? Para que se imaginen cómo es el día a día de un niño que tiene autismo y lo que los papás empiezan a observar. Porque esto, digo, comienza en etapas muy tempranas. Por lo general, comienza a haber, por ejemplo, un retraso en el desarrollo como neurotípico, en lo esperado. Por ejemplo, ¿qué es lo esperado? Por ejemplo, que un niño camine a los 12 meses, ¿no? Eso es como el promedio, el estándar. Pues, ¿qué pasa muy, muy seguido? Que los niños con autismo empiezan a caminar como al año y medio, 4 o 5 meses. ¿Qué empieza a pasar? El lenguaje. O sea, lo normal es que el niño empiece a tener sus primeras palabras, sus primeras sílabas a los 8 meses, un año. No, pues estos niños como te comento, o no presentan el lenguaje o lo presentan muy retrasado casi a los 2 años. Y a comparación de sus padres, esto se ve muy disminuido. Es muy difícil o muy aventurado para nosotros dar un diagnóstico así tan súbito de 2 años, esto, autismo. Claro, pues hay que darles chance, hay que irlos observando, hay que darles el diagnóstico es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso de... Pero ¿qué vamos a observar en estos niños? O sea, signos muy clásicos o síntomas muy clásicos de autismo. Rehuyen estos niños el contacto físico. O sea, no les gusta para nada que los estén agarrando, que los abracen, que les demos besos, para nada. O sea, rehuyen el contacto físico, es algo característico. Otra cosa, el contacto visual. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una plática y es muy común que podamos hacer contacto visual y sigamos, digamos. Ellos no pueden mantenerlo o evitan por completo el contacto visual. Es algo muy importante. Prefieren tener actividades o hábitos solitarios. O sea, ellos disfrutan más estar haciendo sus cosas. Evitar compartir o enseñarles cosas a los demás. O sea, ellos son felices como que, no, yo prefiero mantenerme en mi cuarto, no sé, haciendo mis cosas. Es como la creación de su propio mundo, ¿no? O sea, un poco como que ellos viven en un mundo, en su propio mundo, en donde no hay interacción con el exterior. Incluso en sus facies, en sus características o sus expresiones, no son como congruentes. O sea, podría estar el niño muy feliz y no lo demuestra. Podría estar muy triste y también es como si le da igual. Es muy difícil, por ejemplo, para ellos que puedan mantener una comunicación, que puedan seguir una plática. Entonces, a lo mejor empieza un poquito, pero de ahí se empiezan a tergiversar y ya empieza a tener un diálogo muy circunstancial o algo que ya no es
relacionado o congruente con el tema, con la plática que estábamos O sea, como teniendo. seguir el hilo de una conversación es muy difícil, es algo que no logran. Claro, Okay. por ejemplo, en aquellos que tienen su lenguaje, pues los tonos de voz son como muy inusuales. Por ejemplo, pueden alzar mucho la voz y para ellos es completamente normal, o pueden estar murmurando apenas y para ellos es completamente normal. Entonces, los tonos de voz son importantes. Otras características, por ejemplo, son los comportamientos, los manerismos, las conductas que tienen. Por ejemplo, hay conductas que tienden a ser muy repetitivas, hacen como una especie como de rituales, como si fueran estas personas como obsesivas, compulsivas con su ritual. Ah, pues así, la frustración. Ellos se frustran muy rápido. O Claro, sea, tienen sumamente una irritabilidad y una frustración muy, muy fuerte. Y entendible. pues es totalmente entendible, porque de alguna manera Claro. todos estos niños intentan expresarse, se intentan comunicar de alguna manera, y al no poder uno, del otro lado, poder captar el mensaje que nos quieren decir y poder intentar entender lo que quieren expresar, pues ellos se frustran demasiado. ¿Y qué trae como consecuencia esta frustración? Unas rabietas enormes, unos berrinches muy grandes, pero desproporcionados, o sea, que son muy difíciles de controlar. La hipersensibilidad. Ellos tienen una sensibilidad muy alta, por ejemplo, de los ruidos. No toleran para nada ruidos. Por ejemplo, mil casos de los pacientes que tengo, o sea, el ruido de la calle, pues les molesta. O sea, pasa una moto y hacen o sea, se espantan, pueden llorar demasiado. Entonces hay muchos niños que están diagnosticados como con trastornos se llaman como trastornos sensoriales, pero es parte de este espectro que estamos hablando del autismo. Entonces, Y que esta hipersensibilidad tendrá también, bueno, se refleja también en el deseo de no ser tocados o de no ser, ¿no? O sea, creo que también tiene algo que ver con la sensibilidad acerca de la piel o el, cómo, el nerviosismo de ser abordados, de ser tocados, de ser abrazados, de, no sé. sí, totalmente, porque al hablar de sensibilidad estamos hablando de los sentidos, ¿no? Claro, Entonces, al hablar de los sentidos, uno, pues obviamente estamos hablando del sentido del tacto, el pues tacto. bueno, pues rehuyen el contacto físico, ¿no? Es uno de ellos. Estamos hablando de sentidos, ¿qué otro? Pues el sentido auditivo, pues el ruido es algo que les molesta muchísimo. El visual, por ejemplo, pues obviamente las luces, los estrobos, o sea, situaciones así son muy incómodas para ellos. Te comento, estamos ante síntomas de todo tipo, o sea, del comportamiento, neurológicos, psiquiátricos, incluso gastrointestinales. O sea, no me van a dejar mentir los papás que sepan de estos niños que tienen una dieta muy, muy especial. O sea, o comen todo el tiempo lo mismo, porque no pueden comer, no sé, es un decir, mi hijo nada más quiere comer pizza, ¿no? Y le puedo dar fruta, no, no, o sea, lo único que quiere comer es lo mismo todos los días, o sea, ya sea la comida que él quiere, pero muy repetitivo. Y no le pueden dar otra cosa. ¿Por qué? Porque no se las acepta el niño. Y empiezan a tener algunos otros problemas comórbidos por esta mala alimentación, estos problemas gastrointestinales. O sea, muchas veces para hacer el diagnóstico hay que hacer primero diagnósticos diferenciales, ¿no? Parecían estos niños que como si no escucharan. O sea, tú les hablas y ellos no te prestan atención. Les llamas por su nombre y no. Pero tal vez responden a un ruido, ¿no? O sea, les aplaudes y, bueno, y tal vez te das cuenta que sí escuchan. Hay mucha gente muy famosa que tiene, por ejemplo, autismo. Podemos hablar de personajes históricos como, no sé, como Einstein, o actualmente personas como Bill Gates, como Leo Messi. O sea, hay muchas personas que están conocidas que tienen autismo y son altamente funcionales. Incluso hay variables de este autismo que por ahí se llama síndrome de Savant, que es un 10% de todo el autismo, pero son personas que tienen incluso un coeficiente intelectual sumamente elevado, o sea, más elevado del promedio normal, y son una eminencia en áreas como de las matemáticas, en la creatividad, o en algunas otras cosas. Claro, y tiene una afectación o tiene una consecuencia o es producto de el cambio o una química personal, o sea, ¿qué es lo que pasa con la química corporal en una persona autista? O sea, para saber cómo es que interactúa esta parte interna del cuerpo y cuáles son Claro. las cosas externas que pueden cambiar la química personal que puede entonces ayudar. Sí, al decirte que este es un trastorno cerebral, tenemos que saber que no está funcionando
de manera normal ese cerebro. Hay una falta, sí, en algunas sustancias, en algunas partes químicas, pero sobre todo hay áreas en el cerebro que no están recibiendo, digamos, actividad como debería de ser. O sea, el cerebro tiene la capacidad de producir diferentes ondas alfa, ondas delta, ondas gamma, beta. En las áreas frontales del cerebro está nuestra capacidad para tomar decisiones, del juicio, la memoria, el habla. O sea, todas estas cuestiones que se ven afectadas se ve porque no hay esa actividad que debería estar produciéndose en estas áreas. Yo les pongo una analogía mucho a los padres de familia. ¿Por qué? Porque también empiezan a tener alteraciones mucho en los ciclos, o sea, en los ciclos de sueño, por ejemplo, en el ciclo de apetito. Entonces, una analogía que les cuento mucho a los padres de familia es que el cerebro de los niños con autismo, imagínense que es como si tuvieran dos relojes. Y los dos relojes en el cerebro están a diferentes horas. Un cerebro normal, imagínense que el cerebro está a la hora, ahorita a las 5 de la tarde, y está funcionando como normal o como se esperaría. Un cerebro de un niño con autismo, imagínense que tienen un reloj que está marcando a las 5 de la tarde y un reloj que está marcando a las 2 de la mañana. Entonces el cerebro le está intentando hacer caso a los dos relojes al mismo tiempo. Entonces es un cerebro que está desarrollándose con este tipo de frecuencias, intentando compensar la actividad de esas áreas, pero pues está yendo como un área o se está yendo a la otra, pero no está yendo en sincronía como queremos hacer. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a los tratamientos? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Sincronizar esos dos relojes. ¿Para qué? Para que la actividad empiece a sincronizarse hacia donde tiene que ir, hacia las áreas que necesitamos trabajar. Entonces, hablando de tratamientos para tal como autismo, como tal, no hay como tal un tratamiento que cure el autismo. Es por eso que les quiero comentar del trabajo que realizamos en la clínica donde estamos, porque yo trabajo de manera multidisciplinaria. Entonces, por eso les voy a compartir la experiencia tanto con el CBD y cómo hacemos esta sincronización, porque utilizamos métodos diagnósticos que son súper avanzados, inteligencia artificial que nos ayuda a tener un protocolo para estimular esas áreas del cerebro y de alguna manera sincronizar esto. Pero lo hacemos siempre en conjunto tanto con un neurólogo y de mi parte, con un psiquiatra. Y bueno, pues la parte de las terapias que estamos nosotros haciendo. Entonces, ¿en dónde entra el CBD? El CBD es una herramienta tan útil, es un suplemento que nos funciona muchísimo, porque ya tiene de unos años para acá que vieron que el uso de los cannabinoides es una herramienta sumamente útil en este tipo de pacientes. Encontraron a ver 5 o 6 grandes beneficios con el uso del CBD. En primer lugar, y pues de hecho es el motivo por el cual se empezó a usar el CBD en los niños, te comenté que los niños con autismo padecen algunos de convulsiones. Entonces suprime las convulsiones. Pero ¿qué vieron en los diferentes estudios grandes que han realizado en los niños? Los niños que utilizan CBD disminuye mucho la ansiedad social que tienen. El CBD lo que ayuda a hacer es recapturar oxitocina, vasopresina y otro cannabinoide que se llama anandamida. Entonces, al recapturar estos tres neurotransmisores, empieza a disminuir mucho la ansiedad social y pues eso, ¿qué produce si tenemos niveles de oxitocina altos, niveles de vasopresina altos? Pues eso, ya podemos acercarnos un poco más, o sea, ya no rehuyen tanto ese contacto físico. O sea, una vez que empezamos el tratamiento, vamos a ir avanzando lentamente, pero de manera continua, o sea, ya no vamos a ir para atrás. Wow, esa es una gran manera de verlo, ¿no? O sea, creo que es un proceso que toma tiempo, pero que al mismo tiempo garantiza que no va a haber regresión. Claro. Empieza a haber niveles bajos de ansiedad en general, disminuye mucho la irritabilidad o la agitación que llega a tener. Entonces, bueno, el CBD tiene esta propiedad por excelencia, que si para algo es bueno el CBD es para disminuir la ansiedad. Entonces a estos niños les favorece muchísimo para disminuir la ansiedad. Y por otro lado, ayuda mucho eso, a la relajación y a mejorar el sueño que tienen los niños. Pero si algo les puedo decir que he observado con el uso del CBD en estos pacientes, es que hemos podido reducir el uso de los psicofármacos, gracias también al CBD. El CBD me ha ayudado muchísimo a poder
ir disminuyendo tratamientos que antes tenían los niños. Y a veces a estos niños les dan como medicamentos estimulantes como los que se dan para el déficit de atención, para la hiperactividad. La risperidona, que será como antipsicótico. ¿Por qué? Porque el CBD tiene estas propiedades también, o sea, tiene propiedades que mejoran, ya lo vimos en la práctica pasada, mejoran el déficit de atención y la hiperactividad, mejoran los problemas del comportamiento y de conducta. Entonces, algo que he visto mucho es de que, pues uno, comenzamos a reducirle la dosis a los medicamentos y llega el momento que incluso se los quitamos. Y creo que esto es algo que a los papás terminan encantados, porque Claro. muchos papás dicen, no, pues en el momento que el médico, el especialista les sugiere el utilizar un medicamento, muchos sí ponen un como que no, o una segunda opinión, o de plano le dan el avión al doctor y, sí, ahorita se lo doy, y obviamente nunca se lo dan. Entonces, propiedades que tiene el CBD, hemos hablado mucho, pero tiene propiedades antidepresivas, antipsicóticas, ansiolíticas, para el déficit de atención, muchas de ellas como para la ansiedad, que son excelentes y que están muy bien evidenciadas. Entonces, en el tiempo que estos niños empiezan a usar el CBD, podemos observar cambios muy benéficos, y yo les podría decir que al mes, y en un pico estos cambios se observan a los 3 meses de estar consumiendo el CBD. Entonces, por eso es importante ofrecer y tener esta herramienta, que la tenemos ahí, que es un suplemento alimenticio y que les va muy bien. Qué maravilla escuchar tu experiencia, la experiencia de tu trabajo, la experiencia de tu clínica con el CBD como una opción para tus pacientes. Hablemos un poquito de dosis, ¿no? Porque claro, hemos hablado siempre en cuestiones de los niños, ¿no? Sobre todo sabiendo que los niños son poblaciones vulnerables, ¿no? En donde tenemos que considerar el peso, tenemos que considerar la edad y dónde están en su desarrollo. Entonces, para niños con autismo, las dosificaciones son similares a las de los niños que no tienen autismo para regular la ansiedad, o necesitamos incrementar las dosis de alguna forma. Sí, la dosis que vamos a ir necesitando va a ir acorde a la gravedad que mencionaste en el principio. Podemos empezar con dosis bajas, con toda confianza, con toda seguridad. Dosis bajas yo me refiero a 25 a 50 miligramos al día. Una dosis intermedia hasta 100 miligramos al día para comenzar. Y una dosis alta hasta 200 miligramos al día para comenzar. Son dosis efectivas, seguras y bien toleradas, cualquiera de estas. Si aún no hay diagnóstico de autismo, ¿se puede usar el CBD? Sí, sin ningún problema. El CBD se utiliza en cualquier persona en general. O sea, ya sean personas que tengan el diagnóstico como tal de autismo, o en otras que tienen, a lo mejor no tienen el diagnóstico, pero de la lista de los síntomas que hablamos, pues no sé, a lo mejor tienen la irritabilidad, o tienen los problemas de sueño, o tienen problemas de cualquier tipo de la lista. Entonces, por eso les preguntaba, háganse ustedes más bien la pregunta, ¿para qué quiero darle el CBD a esta persona? Y acorde a esa pregunta vamos a ver cuál es la dosis que necesito. Ok, nos preguntan aquí, ¿se recomienda el uso en personas de la tercera edad? Sí. El CBD está tolerado y recomendado en cualquier persona. Entonces, al igual que los niños, los adultos mayores, empezamos con dosis menores que, digamos, que una persona promedio adulta. Entonces, no hay ningún problema. Tanto un niño como un adulto mayor pueden utilizar casi la misma dosis. Perfecto. ¿CBD y hemp son términos intercambiables o difieren en algo? Tengo Asperger's, más de 2 años consumiendo CBD. Importantísimo el tema de la terminología, ¿no? En cuestiones de la parte técnica del CBD, yo puedo contestar esa pregunta. El hemp y el CBD no son lo mismo. O sea, el hemp es la planta de donde proviene el CBD, y el CBD es un cannabinoide. Entonces, la cannabis es una familia que tiene 2 variantes, una es la marihuana y la otra es el hemp o cáñamo industrial. Y el CBD que nosotros utilizamos, el CBD que se utiliza por lo general en la industria, es el que proviene de la planta del cáñamo o hemp. Entonces, el CBD es un cannabinoide que vive dentro de la planta del hemp, y ese es el que extraemos, y ese es precisamente el CBD. Gracias por compartir con nosotros este tema, que es parte de tu experiencia de todos los días. Entonces, somos súper afortunados de tenerte como una fuente de información
veraz sobre el uso del CBD en esta condición del autismo. ¿Algo más que Muchas nos quieras gracias. decir? No, muchas gracias por la invitación y vamos a estar encantados de continuar con este tipo de pláticas y resolverles las dudas a todos los que tengan. Buenísimo, Core, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a todos. Los pedidos a la Ciudad de México llegan, pueden ser el mismo día. De hecho, si haces tu pedido antes de las 5 de la tarde, creo que puedes recibir tu pedido el mismo día, y si no, te llega al día siguiente o en 2 días. Les mando muchísimo amor a todos. Muchísimas gracias por este gran live. Les mando abrazos, les mando amor. Síganse cuidando mucho. La gente saludable es gente feliz. Yo los quiero ver felices a todos. Les mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.